Bueno, vamos a comenzar. Perdón. Entonces, en este caso tenemos ese ejercicio y dice determinar el valor de más bien ese circuito. Y vamos a trabajar ahora con los parámetros Y o de cortocircuito. Entonces, el enunciado dice determinar el valor de la corriente que nos proporciona la fuente interna a la entrada, la corriente que nos proporciona la fuente interna a la salida y los parámetros de cortocircuito. Recuerden que si menciona los parámetros de cortocircuito hay que calcular los 4 parámetros. Si nada más dijera Y11, bueno, pues calculamos a Y11. En este caso vamos a calcular todos para tener una referencia de lo que estamos haciendo. Cuando trabajemos ya con parámetros H, parámetros G, transmisión directa e inversa, vamos a calcular solo uno todos. Bueno, entonces nuevamente siempre lo que tenemos que ubicar es si la red que vamos a analizar es activa o pasiva. En este caso tiene que ser activa, puesto que nos están pidiendo la corriente a la entrada, que nos proporciona la fuente interna, y la corriente a la salida, que nos proporciona la fuente interna. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es trabajar con el circuito tal y como está. Y para que haya corriente, ¿cómo deben de estar? La corriente solo circula ¿por qué trayectorias? Trayectorias cerradas. Trayectorias cerradas. Entonces, cada vez que pidan calcular corriente en cualquier parámetro, lo que tenemos que colocar es un cortocircuito entre las terminales donde se nos pida la corriente. Quiere decir que vamos a tener la siguiente estructura eléctrica. Bueno, y recuerden que la manera de reconocer cuando nos den los números en forma compleja para saber con qué estamos trabajando siempre es ubicar a las bobinas y los capacitores, y cada vez que cualquier capacitor tenga un signo negativo y las bobinas tengan signo positivo, estamos hablando de impedancias. Entonces, no necesitamos las unidades, simplemente hay que ubicar a las bobinas y capacitores, y a partir de ellos, de acuerdo al signo que tenga cuando esté en imaginario, ya sabemos si trabajamos con impedancias o admitancias. La fuente es de voltaje y es de corriente alterna. Y entonces, lo que mencionaba yo hace un momento, como nos están pidiendo la corriente, lo que tenemos que hacer es colocar un cortocircuito entre las terminales de salida y las terminales de entrada. Y entonces, recuerden que la dirección de la corriente ya está establecida. Tendríamos que la corriente de la entrada va a estar en esa dirección, la misma que la corriente 1, pero por tener fuentes le agregamos el índice superior a la variable 0. Y lo mismo a la salida, la dirección no la vamos a cambiar, sigue siendo la corriente 2 nada más, pero como tenemos fuentes, le agregamos el 0. Y tenemos esa estructura. Si no queremos cambiar, recuerden que a veces queremos hacer ciertos cambios. ¿Qué estaría pasando aquí? ¿Cómo trabajamos o qué hacemos para obtener a la corriente 1 y a la corriente 2? ¿Qué podemos aplicar? Así como está la estructura, ¿qué hacemos? ¿Qué aplicamos? Aplicar mallas, ¿no? Mallas. ¿Cuántas mallas tenemos? 3.
3, bueno, pues entonces, ¿cuál quieren que sea la malla 1? Pues la de la entrada, ¿no? No hay problema. Ahora, como aquí tenemos una variable a calcular, nos conviene dar el sentido de acuerdo a esta variable, es decir, J1. J2 o la corriente de la malla 2, ¿cuál quieren que sea? ¿La de la fuente o la de la salida? No se tarde, no es una decisión. La de la salida y ya la otra, la de la fuente. Entonces, también hay que calcular una variable que le damos la misma dirección para no tener problemas y este es J2. Y por lo tanto, aquí como tenemos una fuente y siempre vamos en el sentido convencional que es de más a menos, pues esta sería la dirección de la corriente de la malla 3. Lo primero que hay que establecer es qué vamos a hacer o a quién vamos a calcular. Y entonces escribimos del circuito qué corriente de malla circula donde está la corriente de entrada que nos proporciona la fuente interna. La 1. La malla 1. Quedamos que por haberlas dado en la misma dirección se va a quedar positiva y va a ser igual a la corriente de la malla 1. Donde está la corriente de salida, ¿qué corriente de malla es la que tenemos que obtener? La 2. La 2. Y por haber dado la misma dirección que la variable que queremos, pues entonces se va a quedar así. Como no hay acoplamientos magnéticos, vamos a hacer los cálculos de las impedancias propias y mutuas de forma directa, ¿sí? Los vamos a escribir ya, puesto que no está complicado ¿cómo se llama? Obtener a Z11. Para obtener la impedancia propia de la malla 1, lo único que hay que sumar es a los elementos, que en este caso sería 8 más 16, nos da 24 menos 4i. Es decir, Z11 nos va a dar 24 menos 4i por la corriente de la malla 1, ¿sí? Z12 es el elemento que quedó entre la malla 1 y 2. En este caso es la resistencia de 16. Las dos corrientes, cuando pasan por 16, van en la misma dirección y es hacia abajo. Entonces se va a quedar positiva y nos va a quedar más 16 J2. Más Z13, en este caso esta es la malla 1, la malla 3. Tenemos dos elementos que quedaron entre las mallas. La corriente de la malla 1 va a la derecha en estos dos elementos y la corriente de la malla 3 va hacia la izquierda. Significa que vamos a decir que es menos 8 menos 4i por la corriente de la malla 3 y va a ser igual, en este caso, como no hay ninguna fuente conectada, a 0. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas con respecto al cálculo de la ecuación para la malla 1? ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, pero Creo que no. Vamos con la siguiente ecuación, la de la malla 2. Recuerden que el valor de Z21 es igual al valor de Z12. Por eso aquí escribimos 16 por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z22, que es la impedancia de la malla 2, que en este caso, por no haber acoplamiento, nada más sumamos y nos daría 16 más 4, 20, más 8i. Es decir, que Z22 va a quedar 20 más 8i por la corriente de la malla 2. Z23, ubicamos la malla 2, la malla 3, vemos que quedan dos elementos. La corriente de la malla 2 recorre esos elementos hacia la izquierda y la corriente de la malla 3 también hacia la izquierda. Por lo tanto, se van a quedar con su signo, que sería más 4 más 8i por la corriente de la malla 3. Como no hay ninguna fuente en la malla 2, la igualamos a 0. Después tenemos que Z31 es igual al valor de 1,3. Entonces dejamos menos 8 menos 4i por la corriente de la malla 1. Z32 es igual a 2,3, que sería más 4 más 8i por la corriente de la malla 2. Z33
sumamos los elementos que forman a la malla 3, que sería 10 más 8 más 4, es decir, 18 más 4 nos da 22. Después es menos 4i más menos 5i nos da menos 9i. Más 8i nos queda menos i por la corriente de la malla 3. En este caso sí tenemos una fuente en la malla 3, que es una fuente de voltaje, entonces la podemos igualar. Recuerden que siempre que la dirección de la malla y la dirección de la fuente vayan en la misma dirección, nos queda positivo del lado derecho de la expresión. Va a ser igual a 20. Y con eso ya tenemos las ecuaciones de malla. ¿Preguntas o dudas? No, profe. ¿No? Bueno, lo que sigue es calcular las corrientes de las mallas. Y entonces tendríamos que la corriente de la malla 1 va a ser igual, en el numerador nos queda el determinante de la posición para la corriente de la malla 1, que va a ser igual a la posición de donde está J1, lo ocupan los valores del lado derecho, que sería 0, 0 y 20. Después aquí sería 20 más 8i, 4 más 8i, 16. Después sería menos, que multiplica a 8 menos 4i, 4 más 8i y 22 menos i. Recuerden que el paréntesis yo lo utilizo para no equivocarme, nada más. Si no quieren escribir ustedes el paréntesis en el determinante, no pasa nada. Eso es cuestión mía, por cuestiones de costumbre. Entonces, el determinante del denominador, que va a ser 24 menos 4i, 16 menos, que multiplica a 8 menos 4i. Aquí sería 16, 20 más 8i, 4 más 8i, menos, que multiplica a 8 menos 4i, 4 más 8i, por último, 22 menos i. Por favor, ¿cuánto les da eso? Recuerden que 5 decimales para que no tengamos, bueno, no en este caso nada más 2 decimales, puesto que ya es el resultado. ¿Cuánto les da eso? Por favor, háganlo en lo que yo escribo. ¿Cómo vamos a calcular la corriente de la malla 2? ¿Cuánto les dio, por favor? ¿Cuánto les da? J1 y J2, 5 decimales como máximo. Si tiene menos, bueno, lo dejamos así.
¿Qué pasó? ¿Ya les dio el resultado? A mí me dio en J1 1.6 más 0.8i. 1.6 más 0.8i. Ajá, ¿y J2? ¿Cuánto les da J2, por favor? Me dio menos 1.6 menos 0.8i. Permíteme. Menos 1.6 menos 0.8i y son amperes. Ajá. Bueno, ahorita vamos a ver algo. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que la corriente 1 que nos proporciona la fuente interna pues es igual a 1.6 más 0.8i y son amperes. ¿Por qué? Porque dijimos que la corriente 1 que nos proporciona la fuente interna es igual a J1. Y la corriente 2 que nos proporciona la fuente interna dijimos que era igual a J2, entonces queda menos 1.6 menos 0.8i. Por favor, hagan la división de 20 entre 10 menos 5i y díganme cuánto sale. 20 entre 10 menos 5i. Y me dicen cuánto les da. 1.6 más 0.8i. ¿Sí saben por qué les dije que hicieran esa división? ¿Alguien tiene idea por qué les dije que nada más hicieran esa división? ¿No? Bueno, por favor, si no están viendo el pizarrón, están medio durmiendo, eso, pongan atención. Voy a borrar, ya les envié la imagen. Nada más voy a dejar esto para que lo tengan en cuenta. Voy a borrar todo lo demás. Ya les he dicho que el aprenderse conceptos nos ayuda a no trabajar demasiado. ¿Qué colocamos aquí? Eso sí, dígamelo a alguien que esté atento y que no esté durmiendo.
Un cortocircuito, bueno, un ¿Y alambre. aquí? También. Bueno, se dan cuenta que este cortocircuito, déjenme usar otro color para que lo puedan ver. Creo que este no lo he usado, no, si ya lo usé. No, pues ya no tengo muchos. Bueno, vamos a usar este. Se dan cuenta que aquí está un punto y que aquí el cortocircuito empezó a circular todo esto, se vino por acá, sigue acá, sigue aquí, sigue acá, y ya se convirtió hasta aquí un cortocircuito. O sea, tengo un alambre desde aquí hasta acá. Y estos tres elementos que están, bueno, estos que están aquí, ¿qué son elementos qué? Son únicamente elementos qué, los que están aquí. Pasivos. Pasivos. Estos quedaron en paralelo a un corto, al igual que estos. ¿Qué pasa? La corriente al llegar a este punto se debería de dividir, pero como aquí hay cero impedancia, se viene por acá. Al llegar a este punto se debería de dividir, pero como también hay cero impedancia, pues se sigue por aquí. Y lo mismo aquí, ¿qué pasa? Que si eliminamos toda esta parte por ese corto, ¿sí? Voy a quitar esta parte de aquí. Voy a quitar las mallas porque no las tendríamos, no hubiéramos tenido que trabajar por mallas. Es decir, tenemos un corto que va en todo lo de azul. Eso es lo que tenemos hasta aquí, ¿sí? Tenemos este corto y hasta aquí tenemos este corto. Pues estos elementos se eliminan y si los eliminamos, pues voy a borrarlo nada más para que no haya problema. ¿Y quiénes quedaron? Únicamente. ¿Quién quedó? La fuente de voltaje, la resistencia y el capacitor. Bueno, y la corriente seguiría esta trayectoria, es decir, va hacia acá, hace esto y llega aquí. Es decir, esa es la corriente o esa es la dirección de mi corriente de la malla. Estaría haciendo todo esto. ¿Qué aplicaríamos para encontrar la corriente de la malla? Nada más díganme, ¿qué aplicaríamos por los elementos que nos quedaron, por los que nos quedó una sola fuente? ¿Qué aplicaríamos para encontrar la corriente de la malla? Ley de Ohm, ¿no? Ley de Ohm. Ahora, aquí viene el detalle. Estos son los que obtuvimos con las corrientes de malla. Ahora vamos a ver esto. De acuerdo a la dirección que yo establecí con las flechitas, la corriente 1 lleva la misma dirección que mi corriente de la malla, que es lo que está en verde. Sí. Entonces se queda tal cual, es decir, J1. Y la corriente 2 lleva la misma dirección que mi corriente que está en verde. No, digo, ¿Lleva qué dirección? Contrario. Entonces decimos que es menos J que, bueno, vamos a decir J, porque no escribimos J1 y J2. Es decir, la corriente de la fuente, la corriente de la entrada que nos proporciona la fuente es igual a la corriente de la malla. Y la corriente de salida que nos proporciona la fuente es igual a menos la corriente de la malla. Si aplicamos ley de Ohm, ya sabemos por qué. ¿Qué tendríamos? Bueno, tendríamos que J va a ser igual al voltaje de la fuente, que vale 20, entre la impedancia total, que es 10 menos 5i. Ya les había yo dicho que lo calcularon y daba 1.6 más 0.8 y por lo tanto
Pues la corriente que nos están pidiendo, la corriente de entrada que nos proporciona la fuente, pues nada más sería lo que vale la corriente de la malla, que es J, pues es 1.6 más 0.8 I. Y la corriente de salida, dijimos que era menos J, pues entonces es menos 1.6 menos 0.8. Que es lo mismo que se calculó con las corrientes o aplicando el método de mallas. ¿Sí? Entonces, ya les he dicho que aplicar conceptos a veces nos ayuda a trabajar mucho menos y a resolver más rápido un circuito. En este caso, aunque no exactamente quedó en paralelo el corto a los elementos, pero sí por la trayectoria que siguen los cortos, elimina todo lo que está en medio y se va por la parte de afuera. Y entonces es lo único que nos queda. ¿Alguna duda o pregunta con lo que acabo de escribir en el pizarrón y mencionar? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, hay que analizar siempre los circuitos que tenemos para ver si es factible que podamos resolverlos de una forma más fácil. Y de no ser así, pues, trabajamos con los métodos que ya conocemos y nuevamente el resultado no puede ser distinto, puesto que estamos hablando de un solo ejercicio. Nos tendría que dar el mismo resultado. El detalle está el tiempo que utilizamos para llegar al resultado. Entonces, ¿preguntas o dudas? No, profe. ¿No? Bueno. Ahora hay que calcular los parámetros Y. Y para ello, recuerden que siempre el circuito o la red eléctrica debe de tener únicamente elementos pasivos. En este caso hay un elemento activo que es la fuente y siempre para calcular cualquier parámetro, al menos aquí los que vamos a ver que son los parámetros Y, los parámetros Z, los parámetros H, G, transmisión directa y transmisión inversa, siempre para calcular esos parámetros tenemos que igualar las fuentes que tenga el circuito a cero. Y recuerden que cada vez que igualemos una fuente de voltaje, porque es una fuente de voltaje, lo que está ahí, cada vez que se iguale una fuente de voltaje a cero, ¿por qué la vamos a sustituir? Por un cortocircuito. Por un cortocircuito. Entonces, este sería el circuito que nos va a quedar. Donde tenemos aquí el cortocircuito, terminal 1, terminal 2, 0,1, 0,2. Los valores 10, menos 5i, 8, menos 4i, 4, 8i, por último 16. Ese sería el circuito con el que hay que trabajar para obtener los parámetros Y
o de cortocircuito. Ahora, detalle, ya vimos cómo pasar de una configuración delta estrella, en este caso, o estrella delta. En este caso tenemos una estrella y la podríamos cambiar por una delta para que fuera más fácil el resolver el circuito. Lo podemos dejar así, pero no vamos a poder hacer reducciones como para simplificar el circuito. Entonces, ustedes díganme, ¿hacemos el cambio de configuración o trabajamos con el circuito tal y como está? Hacer el cambio. Hacemos el cambio. Entonces, recuerden que a veces por estar escribiendo y no volteo a ver el celular se corta. Por favor, avísenme cuando quede menos de un minuto. Entonces, aquí lo que tenemos, porque si vemos los puntos de referencia, que sería este y tenemos la T, tenemos una T o estrella, quiere decir que esta va a ser mi impedancia A, esta va a ser mi impedancia B, y esta va a ser mi impedancia C. Y ya habíamos visto las ecuaciones, tenemos que calcular a Z1, y cada vez que se calcule las impedancias pasando de una estrella o T a una delta o pi, el numerador es lo que no cambia. ¿Y qué nos dice el numerador? Que es el producto entre pares de impedancias sin que se repitan, que sería ZA por ZB, a la suma del producto entre pares de impedancias sin que se repitan, es decir, ZA por ZC, y por último, ZB por ZC. La opuesta, recuerden que aquí quedaría Z1 y la opuesta es ZB. Entonces, por favor, me dicen cuánto queda en el numerador, considerando que ZA es 8 menos 4i, ZB es 4 más 8i y ZC es 16. Hagan las operaciones y lo dividen entre lo que está ahí, por favor, y me dicen cuánto queda en el numerador. ¿Por qué lo necesito? Porque vamos a hacer el cálculo de 2 y 3 y necesitamos lo que hay en el numerador y cuánto me queda en el denominador. Entonces, ¿cuánto queda en el numerador, por favor? Hagan las operaciones. Si no me equivoco, es 24 menos 20i. 24 menos 20i. Bueno, pero ya el resultado, quería el numerador. Quería yo el numerador. Entonces, espérame. ZB es 4 más 8i. ¿Cuánto les queda el numerador, por favor? 256 256 más 112i. más 112. Ajá. Y esto dio, ya en la división, ¿cuánto dio? ¿24 menos 20i? 24 más qué? Menos. Ajá. 20i. 20i. Eso no. Ajá. Z2 pues sería lo mismo que va en el numerador, ya no lo vamos a escribir, ya nada más escribimos 256 más 112i, que sería entre el opuesto, como Z2 queda aquí arriba, el opuesto es ZC, que sería 16. ¿Cuánto de eso, por favor? 16.
256 más 112 entre 16 da 16. Más 7i. Más 7i. Bueno. Y Z3 sería lo mismo en el numerador, 256 más 112i, pero ahora por la que nos falta que es ZC, que sería, perdón, ZC es ZA, perdón, la que nos falta que es 8 menos 4i. ¿Cuánto da? 20 más 24i. Más 24i. Ajá. Bueno, recuerden que nada más estuve sustituyendo los demás valores. Aquí es ZC y aquí es ZA. Y entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cuánto queda? ¿Todavía nos queda algo de tiempo? Queda 1 minuto y medio, profe. Minuto y medio. Entonces vamos a finalizar esta sesión y empezamos de una vez. Entonces finalizo y comienzo otra sesión. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya tenemos a Z1, Z2 y Z3. Y entonces nada más los tenemos que cambiar. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Yo dejo mis terminales. Y recuerden que el elemento que no se tocó, o los que no se tocaron o no se modificaron, fue la resistencia y el capacitor. La resistencia de 10 y el capacitor de menos 5i. Esos son los elementos que para nada se modificaron. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? Tenemos a la terminal 1, tenemos nuestra terminal 2, 0,1 y 0,2. Es decir, aquí estaría donde estaba la T y ahora los 3 puntos de referencia se mantienen. ¿Qué va a suceder? Que quitamos a la T y ahora vamos a escribir una delta o una pi. La voy a escribir en forma abierta porque en realidad tendría que quedar, si lo queremos ver así, tendrían que quedar los elementos de esta forma para que se viera la delta. Donde por la numeración que dimos, aquí tendría que ser Z1, Z2 y Z3. Esa es la delta invertida, ¿sí? Mientras que esta es la T o estrella. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a modificar porque este punto lo puedo abrir, puesto que es un alambre. Y entonces aquí tenemos, porque el punto que tengo acá es el mismo punto que está aquí. Aquí tenemos a Z1. Z2 la dejamos en su posición. Y Z3 también lo único que hacemos es desplazar la terminal de abajo. Y ya nos queda esa estructura eléctrica. Entonces, y ahora, ¿podemos reducir el circuito?
Sí, Sí, ¿de qué manera? ¿A quién podemos reducir? por ejemplo, el de 10 menos 5i podemos, está en paralelo con Z2, ¿no? Entonces, vamos a sacar una Z equivalente. Esa Z equivalente, bueno, vamos a escribir aquí, simplificando la red eléctrica. ¿Qué hacemos? Entonces, decimos que hay una impedancia equivalente que va a ser igual. Como tenemos dos impedancias, pues aplicamos en paralelo el producto entre la suma, que sería 10 menos 5i por la impedancia 2 entre 10 menos 5i más la impedancia 2. ¿Cuánto da eso? Por favor, acá está el valor de la impedancia 2. ¿Cuánto va a quedar Z equivalente? Recuerden que vamos a trabajar con 5 decimales. Si los tiene, si tuviera 4, pues dejamos 4. Si tuviera 2, dejamos 2. Los decimales que tenga, si son más de 5, lo cortamos en 5. Entonces, ¿cuánto queda eso, por favor? Queda 7.4264. Permíteme. 7.4264. 7 Ajá. menos punto 95.588i. 588. Ujú. Y entonces ya tenemos un circuito mucho más simple, que es con el que vamos a trabajar. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Todo bien, bueno. Entonces voy a borrar, voy a dejar el circuito original, voy a estar trabajando aquí abajo. ¿Ok? Y decimos la red eléctrica que queda en la siguiente. ¿De qué manera? Voy a escribir los valores de Z1 y 2, de Z1, 3 y Z equivalente, que son los que tenemos o los que vamos a requerir. Tenemos a Z1, que es igual a 24 menos 20i. Tenemos a Z equivalente, que es la que vamos a necesitar, que es 7.42647 menos 0.95588 y por último tenemos a Z3 que va a ser igual a 20 más 24i. ¿Qué nos va a quedar? Tenemos a la terminal 2 y 1, así como la terminal 0,2 y 0,1. Y entonces tenemos a Z equivalente Z1 y Z3. Ese es el circuito con el cual vamos a tener que trabajar. Y ahora escribimos las ecuaciones generales. Recuerden que no vamos a trabajar con cada una de las ecuaciones que nos dan los parámetros, sino vamos a trabajar con las generales. ¿A qué me refiero? Se sabe que
las ecuaciones, como es una red pasiva, ya no tenemos fuentes, tenemos que la corriente 1 va a ser igual a Y11 por V su índice 1 más Y12 por V su índice 2. La corriente 2 va a ser igual a Y21 por V su índice 1 más Y22 por V su índice 2. Y entonces, ¿qué parámetros quieren calcular primero? ¿Cuál parámetro quieren calcular? ¿Cuáles parámetros? Porque vamos a obtener siempre dos. Recuerden que siempre se obtienen dos. ¿Cuáles quieren calcular primero? No se tarde, no es una decisión de vida o muerte, es cualquier decisión. Entonces, díganme, Las admitencias. ¿cuáles? Pues de entrada, Bueno, es decir, Y11. Para poder calcular a Y11, ¿cuál es la condición? la corriente 12 igual a 0, ¿no? ¿Perdón? La corriente 12 igual a 0, ¿no? No es cierto. Observen las ecuaciones, no traten Ah, de- perdón. Que el voltaje 12 igual a 0, ¿no? Entonces, Y11 Sí, se ve. va a ser igual, bajo la condición de que el voltaje 12 igual a 0, va a ser igual a la corriente 1 entre el voltaje 1. ¿Cuál es el otro parámetro que calculamos bajo esa condición? ¿Y qué? No se tarde. Y21, Y21. Bajo la misma condición que es que el voltaje 12 igual a 0. Y es la corriente 2 sobre el voltaje 1. De nuevo, la condición es que el voltaje de salida sea igual a 0. ¿Qué significa eso? ¿Qué vamos a tener? Un cortocircuito. A la salida. Entonces, vamos a tener un cortocircuito a la salida. Tenemos 0,2, 0,1. Tenemos aquí a Z equivalente. Z1. Z3. Entonces, lo que ya sabemos es que tenemos un cortocircuito a la salida. Entonces, colocamos nuestro cortocircuito a la salida. Y como ya cerramos la trayectoria, entonces ya podemos encontrar I2, que recuerden que su dirección siempre es de la terminal independiente hacia dentro del circuito. Ahora aquí está I2. A la entrada, ¿qué vamos a tener conectado? una fuente de voltaje, ¿no? Una fuente de voltaje. Por eso aquí no colocamos un cortocircuito, porque al momento que colocamos la fuente de voltaje, cuyo valor es V su índice 1, ya cerramos la trayectoria o ya cerramos las terminales y ya circula corriente. Y recuerden que la corriente siempre va de la terminal independiente hacia adentro del circuito y es I su índice 1. Bueno, ese es el circuito que nos queda una vez que vamos a calcular los parámetros Y. ¿Qué estaría pasando con mi circuito por haber colocado un cortocircuito? ¿Qué está pasando? No. Aplica lo de que cuando tengo un elemento en paralelo con un cortocircuito se eliminaba, ¿no?
Pero recuerden que el elemento debe ser un elemento ¿qué? Pasivo. Pasivo, y eso es lo que tenemos, porque es una Sí. impedancia, y una impedancia es un elemento pasivo. Y esa impedancia, ¿cuál es? ¿La impedancia qué? La 3. La impedancia 3. Como es la impedancia 3, entonces es la que vamos a eliminar porque quedó exactamente en paralelo al corto. Entonces, esta impedancia ya no está, o ya no la considero. ¿De acuerdo? Ya saben por qué, ya lo he dicho muchas veces, porque quedó en paralelo al corto. Y entonces, en realidad, ¿cuántas impedancias me quedaron? Y 2. 2. ¿Y cómo están conectadas esas dos? En ¿Cómo paralelo, quedaron? ¿no? ¿Mande? ¿En paralelo? En paralelo. Y esas dos impedancias que están en paralelo, ¿cómo quedaron conectadas a la fuente? También en paralelo. Y entonces, ¿cómo obtenemos la corriente 1 o cómo obtenemos la corriente 2? ¿Qué podemos aplicar? ¿Cuál es más fácil de obtener ahorita? Con lo que me acaban de decir, ¿cuál es la que podemos obtener en este momento? La 1, ¿no? Creo. La 1. A ver, la corriente, analiza un poquito. La corriente 1, ubícala dónde está. Y la corriente 2, ¿la corriente 1 pasa por un solo elemento? No, se ¿Y la dividiría, ¿no? corriente 2? Tampoco pasa. No. A ver, lo voy a borrar tantito. Nada más, ahorita lo vuelvo a escribir. Bueno, se los voy a escribir porque ahorita cae tiempo. El circuito no está muy complicado. Recuerden que les escribo de esta forma en este caso, porque aquí está sucediendo eso por cómo nos quedó el circuito. No siempre va a suceder, pero en este caso sí. Eso es lo que queda en realidad. Mi pregunta iba hace un momento. La corriente 1 la puedo obtener de forma directa, porque nada más, ¿de qué manera? Bueno, porque pasa por la menor cantidad de elementos. La corriente 1, ¿cómo la obtendríamos? Sí, como me dices, bueno, es más fácil la corriente 1 que la 2. Estoy esperando, ¿eh? Bueno, la corriente 2, ¿por cuántos elementos pasa? Creo que ya se ve mejor. 2. No escucho. Es decir, la corriente 2, ¿qué elemento tiene a la corriente 2? Z equivalente. Z equivalente. ¿Cuál es más fácil de obtener en este momento con lo que me dijeron hace unos instantes? ¿La corriente 1 o la corriente 2? Acuérdense de lo que les pregunté. ¿Cómo quedaron conectados la fuente, la impedancia 1 y la impedancia equivalente?
Pues quedan en paralelo. Se podría no sé si se puede reducir y ya sacamos por ley de Ohm ¿A quién? a la corriente 1. Ah, eso sí te lo creo, pero para la corriente 2, Ah, lo que me dijiste para la corriente 1 es correcto, ¿eh? Pero yo estaba preguntando de la corriente 2. De nuevo la pregunta. Primero, escuchen. La fuente de voltaje, la impedancia 1 y la impedancia equivalente, ¿cómo quedaron conectados? Todas en paralelo. Bueno. Y a partir de esa situación, ¿cómo calcularíamos a la corriente 2 que nada más está en la impedancia equivalente? Divisor. De nuevo, ¿cómo quedaron la fuente de voltaje, la impedancia 1 y la impedancia equivalente conectadas? ¿En qué posición o en qué conexión? Paralelo. Paralelo. ¿Qué te dice eso? Cuando tienes elementos paralelos, Cierto. ¿qué Que concepto puedes decir? el voltaje en todos los elementos es el mismo, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué aplicas para calcular a la corriente 2? Pues también ley de Ohm, ¿no? Pero ya no reduzco, ya nada más sería. Ya por ley de Ohm, ¿no? Ajá. Mientras que la otra, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una reducción en ley de Ohm, o sea, vamos a trabajar un poco más. Ajá, sí. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O hay duda? No sé si queda claro, se me fue ese punto. ¿No te escuché? ¿Qué? No, que sí queda claro, nada más se me fue esa parte. Pero bueno, detalle, esa es una. Ahora hay que hacer otra consideración. Voy a borrar el circuito de arriba, les voy a mandar la imagen, ¿sí? Porque necesito espacio y necesito borrar el circuito de arriba. Permítanme un momento. Recuerden que la corriente que nos proporciona la fuente, independientemente del método que usemos, siempre hay que considerarla cuando trabajemos en una impedancia. ¿A qué me refiero con esto? La corriente del circuito nos las proporciona la fuente y va de más a menos. Quiere decir que va a llegar a este punto. Y en este punto se va a dividir. ¿Hacia dónde saldría la corriente para la impedancia 1? Hacia abajo. Hacia abajo. Y para la impedancia equivalente, primero va hacia dónde? La derecha. Hacia la derecha. Después, ¿hacia dónde? Hacia la curvita y llega hasta acá. ¿Sí? ¿Cómo es la corriente que nos proporciona la fuente que está en morado con respecto a la que tenemos que calcular? Diferente. Entonces, voy a borrar aquí. A partir de aquí ya sabemos que vamos a trabajar o que estamos trabajando con este circuito para calcular a lo que ahorita necesitamos, a Y11 y a Y21. Y voy a escribir me acabas de decir que cómo va esta dirección de la que nos proporciona la corriente de la fuente con respecto a la que queremos calcular. ¿Cómo van? Diferente. Entonces decimos que la corriente 2 es igual a menos I. Vamos a llamarle nada más la que necesitamos. Vamos a llamarle I. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas con esa parte? Porque sí, es importante. ¿No hay problema con esa situación? No problema. Bueno, y
Ya me dijeron que qué se iba a aplicar. Ley Ley de de Ohm. Ley de Ohm. ¿De qué manera? Bueno, tenemos que I va a ser igual, pues nada más a V su índice 1 sobre la impedancia equivalente. Por favor, 5 decimales, dejen multiplicando V su índice 1. ¿A qué me refiero? Pues nada más dejen a 1 al inverso de Z equivalente. Sáquenle el inverso a esta impedancia. ¿Cuánto queda, por favor? 5 decimales como máximo. Es punto 13,000. Ajá. 245 245. más Sí. punto 017. Punto 017. No, o sea, punto 0. A 0. Ajá. Punto 017. Ajá, nada más. 04. 0,4i y todo por V su índice 1. Ajá. Les voy a mandar esa parte de la imagen para que quede claro qué estamos haciendo. Permítanme. Ya se las mandé. Y entonces, ya tenemos esa parte. Yo voy a borrar esto de aquí ahorita. Ahorita lo vuelvo a escribir. ¿Qué sucede? Ya podemos decir, entonces, o se tiene, porque ya tenemos aquí entonces, que ya podemos calcular al parámetro Y11, en donde, primero, Y2 va a ser igual a menos, ¿sí? Porque recuerden que es menos I, 0,13. ¿Por qué voy a dejar 2? Porque ya voy a calcular a Y21, perdón. Sí, vamos a calcular a Y21 y ya voy a obtener ya va a ser el resultado. Entonces voy a dejar 2 decimales. Puntos. O vamos a dejar 3 porque está pequeño. Punto 132 más 0,017i V su índice 1. Y por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues que Y21, que es igual a la corriente 2 entre el voltaje 1, nos va a quedar menos 0,132 más 0,017i por el voltaje 1. Entre el voltaje 1, estos términos se eliminan o simplifican y tenemos que Y21 nos va a ser igual a menos 0,132 más 0,017i y son 100. ¿Preguntas o dudas con esta parte? No, profe. Bueno, permítame.
En Y2.1 el signo no es menos para ambos. Sí, permíteme. Bueno, lo corrigen ustedes, ya les mandé la imagen, por favor lo corrigen o agréguenle esto para que no haya problema. Entonces, nada más le agregan los paréntesis o los dejan los dos negativos. Fue error mío, pero ya mandé la imagen para que no envíe otra imagen, entonces lo escriben así, pero gracias por la observación y por la corrección. Así es. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Entonces, recuerden agregarle los paréntesis a la imagen que les mandé, puesto que teníamos, ya le quitamos un elemento, para no tener que trabajar con todo. Recuerden que estábamos con esa parte. Se tenía a la fuente de voltaje VS índice 1, el cortocircuito, aquí estaba la corriente 2 y en esta dirección la corriente 1. Bueno, entonces, ¿qué me dijeron que se podía hacer para calcular a Y11? Pues primero calcula la I1, entonces primero se reduce en paralelo Z1 y ZE y ya se aplica la idea. Entonces decimos, simplificando el circuito, tenemos dos impedancias que están conectadas como En paralelo. en paralelo. Y entonces decimos que Z equivalente pues va a ser igual a Z1 por Z equivalente, perdón, vamos a llamarle Z equivalente 1, ¿sí? Le agregamos el 1, entre Z1 más Z equivalente. ¿Cuánto da este resultado? 5 decimales, ahí tienen los dos valores, no se tarden mucho. Según yo da 6.023. 6.023. 26. Ajá. Menos 1.439. 439. 79. 79. Uh-huh. ¿Qué tenemos? Bueno, pues ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la impedancia equivalente 1. Detalle, aquí no nos interesa que se haya perdido la terminal 2 y 02, porque ya no la necesitamos, puesto que ya calculamos lo que hace un momento lo que se quería para la terminal 2, que era la corriente de salida. Y aquí tenemos a V su índice 1, y aquí está I1.
Y además, bueno, la corriente que nos proporciona la fuente, que va de más a menos, lleva la misma dirección que la corriente que queremos calcular, por eso no hay que hacer nada. ¿Y qué decimos? Pues aplicando ley de Ohm, tenemos que la corriente 1 va a ser igual al voltaje 1 entre Z equivalente 1. ¿Cuánto queda eso, por favor? 5. En este caso ya, si está muy pequeño, 3 decimales, porque ya sería el resultado. Hay que sacarle el inverso a la Z equivalente 1. ¿Cuánto queda? Queda .15. ¿Cuántos decimales digo? ¿3? 3, 0.15, que 1 más 7. 7. Más .037i. .037i, y recuerden que todo eso está multiplicado por V índice 1. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bueno, ya calculamos los otros dos, el otro parámetro, que es Y11, ¿no? ¿Y qué decimos? Como no terminamos, lo terminan ustedes para mañana y me lo van a mostrar, alguien me va a compartir la pantalla para que yo vea lo que hicieron. Faltaría calcular a Y212, perdón, y a Y22 bajo el mismo criterio. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a colocar un corto a la entrada y una fuente a la salida. Y entonces hacer los cálculos. En este caso, decimos que Y11, que es igual al voltaje 1 sobre la corriente 1, pues va a ser igual al voltaje 1, ¿sí? Perdón, es I1 entre B1, ya me estoy invirtiendo. A I1 entre B1. La corriente 1 es 0.157 más 0.037i por V su índice 1 entre V su índice 1, se eliminan y Y11 va a ser igual a 0.157 más 0.037i y son siemens. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios? Todo bien. Detalle. Ya les dije que el día de mañana voy a pedir que alguien me comparta pantalla y yo les indicaré quién. Y si no tiene el ejercicio terminado, se queda de tarea y yo no explico nada de lo que hayan hecho y sigo con otro ejercicio. Si de alguien, el que sea, porque no les voy a decir a alguien en específico, lo tiene completo, pues entonces nada más hago referencia a lo que hicieron, qué resultados obtuvieron y empezamos el otro ejercicio. ¿Quedó claro lo que va a suceder mañana? Sí, profe. Sí, entonces habrá clase mañana. Sí, hay clase mañana, pues las vacaciones empiezan el jueves, no mañana. Ah, no, decía por si tenía laboratorio usted. No, pero va a ser a distancia igual que hoy. Bueno, ¿preguntas o dudas? Todo bien, profe. Todo bien, bueno, que tengan un excelente inicio de semana, que descansen y entonces nos vemos mañana en horario de clase. Ya les mandé las imágenes y los resultados y hasta mañana. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Gracias, hasta mañana, profe. Hasta mañana, profe. Bien.